bajado 4 puntos. Entonces, eso no coincide, ¿no? El paciente está pálido. Entonces, cuando no ha habido una buena reposición de volumen en el quirófano, el paciente puede salir hipotenso. Entonces, ¿qué decimos ahí? Un balance hídrico inadecuado. Paciente que ha perdido más de lo que ha recibido. Entonces, ese paciente también puede salir hipotenso. Eh, Otra causa de hipotensión, ¿cuál podría ser? A ver, Doctora, Arias. Sí, perdón. doctora, podría ser también, por ejemplo, las pacientes, bueno, las gestantes que tienen alto riesgo de preeclampsia o también, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos. A ver, vamos por partes. Tú me estás hablando de preeclampsia. La preeclampsia es la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, que es una paciente que en realidad puede estar hipertensa, pero más bien tiene un, un intravascular depletado, ¿no? ¿Por qué? Porque está hipertensa porque tiene un vasoespasmo generalizado, pero básicamente, como tiene las proteínas bajas, más bien puede estar el líquido fuera de los vasos, ¿no? Entonces el paciente tiene una presión oncótica baja porque tiene bajas proteínas, porque está perdiendo, tiene proteinuria, tiene bajas proteínas en sangre, baja presión oncótica, entonces no tiene agua en el intravascular y más bien tiene agua en el intersticio, ¿no? Hay edema en todo sitio. Puede haber incluso hasta ascitis, puede haber ascitis en forma importante, edema de miembros superiores, superiores, está todo edematizado. Esta paciente sí definitivamente puede ser una paciente que hace hipotensión en el postoperatorio, ¿no? Porque una vez que evacúan el útero, al ya evacuar el útero y sacar la placenta, inmediatamente se pierde, digamos, el mecanismo que estaba produciendo la hipertensión, ¿no? O sea, normalmente una gestante toxémica, una vez que se evacúa el útero, ya la presión debe volver a, digamos, a su estado basal, ¿no? Estado normal, debe normalizarse. Pero si esto no sucede, es porque esa paciente es más compleja, o sea, aquellas pacientes que no vuelven a su estado basal, significa que van a tener mayores complicaciones en el postoperatorio, ¿no? Y aquellas pacientes que más bien van a la hipotensión, pues obviamente seguramente que son las más severas, las que han tenido una proteinuria muy importante y tenemos que echar mano de a veces vasoactivos o incluso pasarles plasma, ¿no? Porque esto es lo que de alguna forma les va a mejorar, digamos, este estado de trastorno de coagulación que también pueden hacer y va a mejorar, digamos, también el estado hemodinámico, ¿no? O sea, esa paciente a veces necesita plasma, sangre y a veces vasoactivos, ¿no? Pero no es lo más frecuente, ¿no? La mayoría de pacientes se quedan estabilizadas, las más severas pueden ir a continuar la hipertensión o a un cuadro de hipotensión severa. Pero hay otras causas más importantes de hipotensión, ¿no? O sea, hablando así como causa. Habíamos dicho paciente con precarga disminuida, ya sea porque no le han puesto el volumen adecuado, tiene una pérdida importante. La paciente con digamos, un efecto residual de fármacos, básicamente anestesia regional por bloqueo simpático. ¿Y qué otras cosas más podrían ser? A ver, algo cardíaco. Si hay una falla cardíaca. A ver, Adriana, Doctora, quería Avendaño. contar, sí, doctora, quería, bueno, justo iba a responder antes de que se haga la pregunta. Había estado leyendo sobre otras causas que pueden ser sobre hipotensión. Podría ser, ejemplo, si hay alguna infección postoperatoria, ¿no? La sepsis podría también ser causa de hipotensión. Bueno, pero un paciente que ya está séptico ya ingresa O sea, podría hipotenso al ser que quirófano, sea, ¿no? o sea, que la herida se haya podido infectar después de una operación, ¿no? Que sea ya postoperatorio. Mm. Bueno, pero ya estamos hablando de algo que no está relacionado a la anestesia, ¿no? A ver, si yo Doctora, entro con un paciente al quirófano que tiene una herida limpia,
este paciente no tiene por qué infectarse, ¿verdad? Si ha sido una cirugía correcta, bien hecha con todos los medios de esterilización, desinfección, no tiene por qué infectarse. Ahora, si ha habido una agresión en la técnica quirúrgica, sí puede hacer una infección, pero eso no tiene nada que ver con la anestesia, es básicamente la técnica quirúrgica. Y eso lo vamos a evidenciar no 3 días después, ¿no? Pero como te digo, no tiene que ver con la anestesia. Nosotros estamos hablando ahora de complicaciones anestésicas, ¿no? Ahora, que si yo tengo un paciente séptico que ingresa a sala, por ejemplo, con una peritonitis, y cuando le empiezan a remover toda la pus, empiezan a lavar todo, podría empeorar, digamos, el cuadro de sepsis, ya entrar en un shock séptico, sí, claro. O sea, esa es la evolución natural de la enfermedad que puede darse en este paciente, pero directamente no tiene que ver con la anestesia, no estamos hablando de complicaciones posanestésicas. Sí, alguien más quería hablar, creo. Joaquín. Doctora, puede ser Sí. entonces un infarto Ahí está, muy bien. ¿Quién habló? de ¿Nicole? la No, cruz. no sé. Ah, De de la la cruz, Cruz. doctora. Claro, el paciente puede infartarse en el quirófano, puede infartarse y puede hacer una falla cardíaca, ¿no es cierto? Paciente que hace una falla cardíaca, ya sea por sobrecarga de volumen o porque ha tenido una isquemia, es un paciente que obviamente debido a la falla cardíaca va a estar hipotenso en el postoperatorio, ¿no? Entonces, todos esos parámetros tenemos que jugar, ¿no? Pero lo más frecuente es que le falte agua, ¿no? Para que esté hipotenso, lo más frecuente es que le falta agua o le falta sangre, ¿no? Si el motivo de la pérdida de abolemia ha sido por sangre, entonces le falta agua o le falta sangre. A veces el paciente, por ejemplo, que se va a operar, le dicen, usted un día antes no come nada. Entonces el paciente está en ayunas desde las 5 de la tarde del día anterior. Pero sucede que la cirugía se complica, ¿no? Y no se han dado cuenta que el paciente está programado en cuarto turno. Entonces va a entrar a las 6 de la tarde. Entonces ya tiene 24 horas de ayuno. Y en todo ese tiempo, a veces no tiene ni canula, tiene canulada una vía, pero le han puesto así a 3 gotas, de tal forma que el paciente está con deuda de agua. Entonces, esa puede ser una causa, que ya el paciente entra con una deuda y si en sala en sala de operaciones, dado que hace una cirugía corta, no le han podido hidratar, porque claro, en media hora yo no le voy a pasar 2 litros, ¿no? Si no es necesario. Entonces, probablemente pueda tener, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, falta de volumen, ¿no? Entonces, falta de volumen, ya sea por sangre o por líquidos en general, bloqueo simpático, falla cardíaca. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más? Doctora, puede ser también náuseas y vómitos asociados con la anestesia. Bueno, pero esto ya se vería más tardíamente, ¿no? Si ha vomitado mucho, ¿no? Normalmente ahora, como bien ha expuesto su compañero, las náuseas y los vómitos son la complicación, bueno, creo que no lo ha dicho, pero se los digo, la complicación más frecuente que hay en el postoperatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos produce náuseas y vómitos, ¿no? O sea, me refiero, la anestesia misma, los anestésicos, todos son emetizantes. La cirugía misma, la manipulación, todas las maniobras, estas son emetizantes, ¿no? De tal forma que la posibilidad de que un paciente haga emesis en el postoperatorio inmediato es muy alta. Para eso ya estamos usando entre 2 o 3 antieméticos, ¿no? O sea, antieméticos que tengan mecanismos de acción diferentes para poder, digamos, tratar de disminuir estas náuseas y vómitos, ¿no? Porque cuando usted hace una encuesta del paciente posoperado, una de las cosas que más le fastidia al paciente es haber tenido una sonda nasogástrica puesta. Es totalmente incómodo para el paciente. Y la otra cosa es haber tenido náuseas y vómitos. Eso es lo que más recuerda el paciente. El paciente a veces no se acuerda ni que tuvo dolor, ni que de pronto cualquier otra cosa, ni que le pusieron sonda, alguna cosa, pero sí dice la sonda nasogástrica y las náuseas y los vómitos, ¿no? Porque cada vez que el paciente vomita, es una sensación desagradable, muy incómoda para el paciente. Entonces, usamos 3 antieméticos, ¿no? Con diferentes mecanismos de acción para que el paciente no tenga emesis. Pero que sea así una causa de, digamos, en el postoperatorio inmediato, difícil, ¿no? Más que todo ya sería dependiente de la cirugía. Si tiene, por ejemplo, una fístula que le han hecho o una, diré, una derivación y está teniendo un gasto alto ahí de pérdida,
pero eso no tendría que ver con la anestesia. A ver, ¿alguna otro aporte? Avendaño, Áviles, Astor, Astocóndor, Arguinido, Almeida. Doctora, una consulta. Tengo una pregunta. En cuanto a los pacientes, bueno, que ya con náuseas y vómitos, tengo entendido que se utiliza, por ejemplo, para medir el riesgo. Para medir, claro, el riesgo es la escala de Apper. Pero, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, ¿cómo podríamos evaluar ese riesgo? O sea, ¿podría ser como parecido a otra escala o algo así? ¿El riesgo de qué? ¿No te he escuchado? El riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, doctora. Ah, ya. Bueno, en general Ellos- los niños son más, tienen más riesgo de tener emesis, ¿no? O sea, si hablamos de edades, los niños tienen más riesgo, las gestantes tienen más riesgo. En cuanto a las patologías propias de los niños, obviamente si tienen, pues, trastornos, ya sea de hipertensión endocraniana, trastornos oculares, o ¿cómo se llama? Trastornos abdominales, ¿no? En general, dolor abdominal, distensión, todas estas son condiciones, digamos, que le van a producir mayor posibilidad de meses, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, aporte? Avendaño, Ramírez, Avilés, Úrsula. Doctora, Doctora, Sí, Pedro, a ver. buenas tardes. Un ratito Pedro y después Úrsula. Sí, me decías, Pedro. sí, doctora, quería preguntar y quería sobre la cefalea postpunción. ¿Va acorde al tema? En todo caso, ¿podría hacer el Sí, aporte o claro. o la Sí, pregunta? sí, Sí, la cefalea postpunción hemos dicho que es una complicación de una anestesia regional. Ujú. sí, estaba escuchando acerca de lo que es bueno, lo que es el parche hemático como el gol estándar de esta complicación, ¿no? Que muchas veces estos pacientes tienen esta cefalea que mejora que con el decúbito, ¿no? Quisiera un poquito un poquito saber más sobre este parche hemático, que es considerado el gol estándar, por lo que he leído nada más, pero no lo sé de detalle. No sé si alguien podría responderme. Muchas gracias. A ver, ¿alguien de los expositores ha leído del Río, Flores, García? Nadie. A ver, la cefalea postpunción de la dura madre, como mencionábamos hace un momento, se puede presentar generalmente 48 horas después de haber hecho una punción de la dura madre, que esta puede ser advertida y inadvertida. ¿A qué se refiere advertida? Que yo cuando he puesto la aguja he visto salir líquidos por los líquidos, o sea, lo he mirado. Inadvertida es que de pronto pongo la aguja y como solo tal vez la punta de la aguja ha introducido la dura madre, no he dado tiempo a que salga el líquido y de pronto he puesto el anestésico, ¿no? eh, Sin darme cuenta. Y en esta inadvertida es la peor porque al yo poner el anestésico, que es para vía epidural, que son 20 cc de lidocaína, por ejemplo, o de bupi, al espacio espinal, que sabemos que el espacio espinal tiene, digamos, un contenido más pequeño y pequeños cambios en el volumen puede producir hipertensión, ¿no? Entonces, al poner todo este anestésico, y que es un anestésico hipovaro, o sea, que tiene una densidad menor al líquido esferroquídeo, este anestésico se va a ir hacia arriba, hacia nivel vulvar, doctores. Se va a producir una anestesia general con un anestésico local. Entonces el paciente inmediatamente va a empezar con dificultad respiratoria, primero puede ser que se le empieza a adormecer la lengua, dificultad respiratoria, ya no puede hablar porque es un bloqueo ya a nivel vulvar, bradicardia, hipotensión y paro.
O sea, si no se dan cuenta rápidamente, el paciente va a entrar en paro y es lo que se conoce como bloqueo espinal total, ¿no? Esta complicación la van a tener obviamente en el quirófano. Entonces, el paciente cuando sale de la unidad de recuperación, si han usado lidocaína, el bloqueo puede durar solo 2 horas. Y si le han intubado, le han puesto drogas vasoactivas, el paciente no llegó al paro, entonces va a salir a la unidad de recuperación como un paciente pospunción, digamos, inadvertida de la dura madre, al cual hay que vigilar su estado, digamos, neurológico y su estado hemodinámico, ¿no? La mayoría de las veces cuando es lidocaína, pues no se ha sido bien atendido, no pasa nada, o sea, se pasó el efecto de la lidocaína y ahí quedó, ¿no? Pero cuando es bupivacaína es el problema, porque la bupivacaína puede dar un paro cardiorrespiratorio muy difícil de revertir, ¿no? El paciente puede fallecer o puede tener que entrar en ventilación mecánica, después como un post-reanimación, ¿no? Entonces, estas complicaciones se pueden dar frente a una punción advertida o inadvertida de la dura madre. Ahora, la cefalea postpunción, esto se da cuando, por ejemplo, yo he punzado sí la dura madre, pero como ha sido advertida, se ha mirado el líquido, entonces inmediatamente retiro la aguja, pues, ¿no? No voy a poner el anestésico en lugar inadecuado. Retiro la aguja y paso a hacer un bloqueo más alto, seguir con epidural o paso a un bloqueo espinal o en todo caso paso al paciente de anestesia general, ¿no? O sea, porque como ha sido advertida, yo digo, no, voy a tomar paso 2, 3 o 4 otras técnicas, ¿no? Y continúo con el paciente. Pero el paciente ya tiene un agujero en la dura madre y como habíamos dicho, ese agujero, al parecer, dentro de los hipótesis que hay de los mecanismos por el cual se produce la cefalea, es que por ese agujero se sigue perdiendo líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta pérdida de líquido cefalorraquídeo produce una disminución de la presión dentro del canal espinal que tracciona las meninges y esa tracción de las meninges es la que lleva a la cefalea, ¿no? Ahora, esta cefalea, como les digo, se va a presentar 48 horas después y es una cefalea que se caracteriza porque ser una cefalea que se acrecienta con la posición de pie, ¿no? O sea, cuando el paciente se reincorpora, hace una maniobra de Valsalva para incorporarse, se incorpora, entonces ahí viene una cefalea generalmente a nivel frontal o global gravativa, o sea, ni bien quiere sentarse o pararse, viene la cefalea. Cuando se echa, paciente echado, la cefalea disminuye, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser colocar un catéter ahí, hidratar, poner líquidos, ¿no? Otro tratamiento que, como dicen, es el gold estándar, es el parche hemático, ¿no? O sea, se puede poner el parche hemático 24 horas después, que significa sacarle un volumen sanguíneo de la vena del paciente y ponerlo a nivel de donde hubo el abordaje inicial con la aguja epidural y ponerle ahí la sangre, no sé, su propia sangre del paciente. Generalmente son 20 cc de sangre y esto hace que se produzca, digamos, un cierre de ese agujero, ¿no? Para evitar la pérdida continua de líquido cefalorraquídeo y de esa forma se acaba con la cefalea. Obviamente el tratamiento no solamente es el parche, de todas maneras hay que dar drogas como la ergotamina, drogas analgésicas, digamos, que ayuden y una buena hidratación, ¿no? Este es el manejo más o menos de la cefalea y esta es la presentación. No sé, si alguien quiere agregar algo sobre la cefalea pospunción o preguntas. Almeida fue el que preguntó. Sí, doctora, me quedó más claro. Muchas Almeida, gracias. tú no hiciste en la clase teórica, no estuviste, ¿no? Yo tengo acá varias personas que no estaban. A ver, No, Hasta doctora, Cóndor. se me complicó. Hasta Sí, Cóndor. doctora. Sí. ¿Alguna pregunta, aporte? Bueno, vamos a pasar al siguiente seminario. Hoy estamos justos en la hora. ¿A qué hora tiene la clase con el doctor? Tienen un seminario, ¿no? Después. Hola. Sí, doctor. Sí, Que no doctora. estoy mirando la programación, porque no sé, ha pasado algo raro acá. Sí, Sí, díganme,
¿A qué hora tienen la clase? ¿A la 1? Va a ser un poco más tarde, doctor. A ver, ¿cómo está la programación? Tienen una clase, creo, con el doctor Valencia, ¿verdad? Sí, doctora. Tenemos una clase programada a las 2 de la tarde 2 de la tarde es con quién. con el doctor Valencia. Allá. Y de ahí tienen otra, creo, ¿no? Con el doctor Aimé, ¿o no? Más tarde con el doctor Valencia también. Ah, ya. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir con el seminario de evaluación preparatoria, o diré de reanimación. ¿Quieren unos 5 minutos de descanso para que puedan comer algo? ¿O seguimos o continuamos? No sé. Ya, 5 minutos. 12 con 10 nos comunicamos. Está bien, doctora.